Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIC. Muy buenos días para todos y todas, sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Las Voces de la Psicología desde el capítulo Santander del Colegio Colombiano de Psicólogos. Antes de empezar, quiero invitarles a que sigan las redes sociales del capítulo Santander, que las van a encontrar en Instagram como @colsic capítulo Santander. Allí se van a enterar de todos los eventos que estamos desarrollando. Hoy tenemos un tema muy especial que es sobre la prevención efectiva del maltrato contra niños, niñas y adolescentes, con un invitado muy especial que es el doctor Mario Andrés Páez Ruiz. Muy buenos días, doctor Mario. Lina, muy buenos días. Bueno, el doctor Mario Andrés es profesional en estudios literarios, es especialista en psicología clínica y de la salud, magíster en ciencia política y docente y coordinador actualmente de la especialización de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Funge también como docente en la Escuela de Educación en la Universidad Industrial de Santander y es coautor del libro La prevención del maltrato a los niños en el ámbito familiar, publicado por la editorial Ledger. Entonces, sin más preámbulos, sé que vamos a aportar sobre este tema de la prevención verdaderamente eficaz y transformador. Y nuestra primera pregunta sería, en términos conceptuales, ¿qué es la prevención eficaz y cómo se puede traducir también a la aplicabilidad en acciones? Lina, muchísimas gracias por la invitación y extiendo un saludo a todas las personas que nos regalan de su tiempo para seguir estas importantes iniciativas de COLSIC en el capítulo Santander. En efecto, la prevención eficaz es un concepto metodológico en el cual se reúnen una serie de criterios que a partir del logro de una coherencia interna pretende la formulación de programas y de acciones de prevención que cumplan con los objetivos establecidos dentro de estas acciones. Cuando se habla de prevención, las acciones que se desarrollan están enmarcadas dentro de unos lineamientos conceptuales. La prevención no es lo mismo que la promoción, las acciones de un programa no son muchas veces las mismas acciones que se piensan dentro de un proyecto con actividades aisladas, y según el modelo de Kaplan, que es un modelo bastante antiguo pero igual es un modelo vigente, la prevención puede llegar a tener niveles. Nivel de prevención primaria, nivel de prevención secundaria y nivel de prevención terciaria. Cuando hablamos de prevención eficaz, cuando hablamos de prevención efectiva, estamos hablando de una prevención que puede llegar a garantizar el cumplimiento de metas. Una serie de acciones pensadas de manera coherente, de manera consistente, pensadas de manera muy cuidadosa para que el ejercicio de la prevención sea en realidad un ejercicio orientado dentro de elementos conceptuales a llevar a cabo procesos justamente de prevención sin llegar a confundirse con la promoción o con acciones que pueden estar dentro de otras categorías. Muy bien, Mario, en ese sentido, como psicólogos, ¿cuál sería nuestro aporte frente a este tema ético también para la prevención de las violencias en diferentes escenarios? En la experiencia de haber escrito el libro que publicamos con la editorial Ledger, la doctora Marta Eugenia Ortega, la doctora Aida Elia Fernández de los Campos, quien lamentablemente hace muy poco falleció, pero dejó este importante legado. En la experiencia de haber escrito este libro nos hemos encontrado con un elemento bastante interesante para nosotros desde la psicología. Siempre que se llevan a cabo acciones de prevención del maltrato contra niños, niñas y adolescentes, es común encontrar una intervención multidisciplinaria o interdisciplinaria. Muchísimas profesiones, muchísimas disciplinas entran a generar un aporte importante en este tema,
y nosotros como psicólogos nos hemos visto en la situación de que muchas veces redundamos en lo que hacen otras profesiones o lo que hacen otras disciplinas. En algunos espacios, incluso con el asunto relativo a la psicoeducación, también nos hemos encontrado que los psicólogos nos hemos convertido en algunas ocasiones en replicadores de información o replicadores de tareas. Cuando se habla de prevención y promoción, regularmente lo que los psicólogos nos encontramos haciendo son talleres, capacitaciones, y pues esto no está mal, esto no sobra, pero sería interesante que los psicólogos pudiésemos no redundar en lo que otros ya vienen aportando. En ese orden de ideas hay algo particular en la psicología, y es que el objeto de estudio de la psicología aborda precisamente fenómenos o procesos psicológicos, creencias, esquemas de pensamiento, esquemas de aprendizaje, historias de aprendizaje, establecimiento de vínculos a través de afectos, y esto curiosamente pues no lo estudian otras ciencias, no lo estudian otras disciplinas, por lo menos en la misma profundidad o con las mismas herramientas metodológicas que la psicología. Allí es donde nos hemos caído en cuenta de que los psicólogos tenemos mucho que aportar. Mientras que otros estudian las causas y los efectos del maltrato contra niños, niñas y adolescentes, es muy importante que los psicólogos nos podamos dedicar a la comprensión de los factores psicológicos que están involucrados en esas causas, a la comprensión de los factores psicológicos que están involucrados en esos efectos, porque esto sí es algo particular de la psicología que no lo aporta otra disciplina. Entender cuáles son las creencias, entender cuáles son los afectos, las historias de aprendizaje, los patrones de comportamiento que sostienen prácticas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y en este orden de ideas, pues creemos que los psicólogos podríamos generar un aporte particular y muy importante si entramos a trabajar específicamente sobre esos factores psicológicos sin redundar en lo que ya otras áreas están informando o están incluso ya trabajando. Bien, Mario, de acuerdo con esto, específicamente desde la psicología y en tu concepto, ¿cuáles serían esas, llamémosle, pautas importantes para diseñar un programa eficaz en ese sentido? Aquí hay dos elementos que debemos tener en cuenta. El primer elemento es que los psicólogos particularmente, aunque tenemos un rol muy importante en procesos de educación, debemos pensar, o sería importante que pensáramos esa forma de hacer educación no como la hace la pedagogía, sino como la podemos hacer los psicólogos. Aquí se ha desvirtuado un poco lo que se entiende por psicoeducación, que es un concepto bastante utilizado, es un concepto bastante citado. Sin embargo, redundamos en lo que hacen nuestros amigos pedagogos. Los psicólogos podemos pensar que los programas o las acciones de prevención, en lugar de ser talleres de replicación de información, deben ser talleres que participen en la vida cotidiana de las personas, participen con pequeñas acciones en la transformación de creencias, en la transformación de pautas, en la transformación de hábitos que han normalizado la violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro contexto. Para esto muchas veces no se necesitan aulas de clase o no se necesitan salones en donde se hacen talleres y se le cuenta a la gente qué hacer o qué no hacer. Esto ya sabemos que no ofrece los resultados esperados y pues consideramos que entrar a la cotidianidad de las personas y convertir el ejercicio de la prevención en prácticas cotidianas puede llegar a ser más efectivo y más eficaz. Por otro lado, hay 4 elementos a distinguir en el diseño de un programa que pues los explicamos en el libro y que creemos que son una propuesta sostenible para la construcción de este tipo de acciones, de programas o de proyectos. Rápidamente, los 4 criterios son especificidad, precisión, impacto y evaluación.
De manera muy breve, cuando hablamos de especificidad, estamos hablando del alcance en los objetivos y en la población de un programa o de un proyecto. Entre más grande sea un programa, entre más ambiciosos sean sus objetivos, muy seguramente la viabilidad va a ser más difícil. Hemos llegado a la conclusión de que cuando los objetivos y el alcance poblacional de un programa o de un proyecto es bastante específico, no apunta a objetivos tan amplios, es más fácil de realizar, no solamente a nivel metodológico, sino también a nivel de recursos. Es muy importante, en segundo lugar, trabajar con precisión, especificar cuál es la problemática que se va a tratar de prevenir, delimitar muy bien esa problemática de manera operacional, establecer específicamente cuáles son los factores de riesgo sobre los cuales se van a trabajar, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el marco poblacional, poder saber antes de iniciar un programa de manera muy precisa cuáles son los componentes que van a ser parte de ese programa. En tercer lugar, estamos hablando del impacto. Cuando se habla del impacto, nos referimos a que esta serie de programas, esta serie de esfuerzos que implican muchas veces bastante trabajo, puedan llegar a la comunidad a la que pretenden llegar. No sean simplemente acciones generalizadas que se realizan para varias personas y en las cuales vamos a estar un tanto alejados de lo que pasa con lo que le ofrecemos a quienes participan en estos programas. La efectividad en un programa en materia del impacto radica en que podamos estar cerca del efecto que las acciones que vayamos a hacer tengan en la vida cotidiana de las personas que participan. Y por último, la evaluación es un factor también muy importante, ya que muchas veces cuando se implementa o se desarrolla un proyecto se asume que hay cumplimiento simplemente porque la agenda se ha desarrollado. Y aunque el cumplimiento de las agendas es importante, en un programa o en un proyecto no lo es todo. Es muy importante revisar qué ha sucedido, en qué han habido alcances, en qué han habido fallas, cuáles son los indicadores que podrían evidenciar si hay o no resultados. Es básico poder hacer evaluación y poder hacer reformulación y seguimiento y transformación de estos programas. Creemos que son 4 criterios que podrían garantizar la elaboración de programas que alcancen metas. Muy bien, Mario, felicitaciones por este libro. Es un proyecto más que literario, de investigación, académico, y que puede aplicarse también a la comunidad, incluso en términos de política pública. Podríamos llegar a ese alcance. En este sentido, y es una realidad actual que genera dolor, ¿cierto? Hay un sufrimiento inminente en la comunidad. Desde la psicología y nosotros revisando las cifras, ¿cómo podríamos incidir en ese impacto un poco más para cerrar eso que nos has venido compartiendo la mañana de hoy? Lamentablemente, las cifras de maltrato contra niños, niñas y adolescentes no solamente han permanecido durante más de 30 años con estadísticas muy elevadas, sino que estas estadísticas van en aumento creciente. Hoy en día, incluso aunque tenemos una sociedad más sensible a esta problemática, también lamentablemente somos una sociedad que olvida rápidamente las circunstancias de maltrato que marcan nuestro país. Como psicólogos tenemos una tarea y una responsabilidad muy importante, y cuando uno mira estas cifras, cuando uno es consciente de estas magnitudes, las personas empiezan a pensar, o uno mismo empieza a pensar, que está dando una pelea contra un gigante que no se puede vencer. Las cifras son aterradoras, la casuística también es algo muy ominoso, y podemos caer en la trampa de creer que los esfuerzos que se invierten, los esfuerzos que se hacen, no dan resultados. Aquí los psicólogos empezamos a dar una pelea más que con las prácticas, con las creencias. Es importante empezar a creer que este gigante se puede vencer, que esta problemática se puede resolver.
es necesario combatir la desesperanza y los psicólogos tenemos mucho que aportar en ese camino. La idea de trabajar con prevención justamente tiene que ver con evitar que lleguemos a pensar que esta situación no se puede transformar. Trabajando con padres de familia, trabajando con sectores escolares, trabajando incluso con colegas o con profesionales de otras áreas, hemos notado que a partir de pequeñas acciones podemos combatir esa desesperanza. A partir de pequeñas iniciativas que cada vez van creciendo en complejidad y van creciendo en alcance, hemos sido capaces de motivar en las personas la idea de que estas cifras tan ominosas, tan terribles, pueden llegar a ser subvertidas, pueden llegar a tener una reversibilidad. En esa línea estamos dando no solamente una batalla contra este tipo de violencia, sino contra la idea de que no se puede vencer. Y creo que ahí cada iniciativa, cada aporte es muy valioso, es muy importante, y queremos también invitar a todos los profesionales interesados en este tema a no perder el ánimo de mantener y dedicar unos esfuerzos a esta loable meta. Muy bien, Mario. Yo creo que más que reflexiones, tú nos estás dejando hoy herramientas que se pueden aplicar en la práctica de la psicología. Finalmente, ¿algún mensaje para cerrar esta conversación que quisieras dejarle a las personas que nos están oyendo en este momento? Con muchísimo gusto. Colombia en este momento está atravesando unos momentos políticos y unos momentos sociales que representan una coyuntura en medio de la cual los psicólogos podemos jugar un papel relevante. Hoy en día, cuando trabajo con estudiantes de pregrado, cuando trabajo con estudiantes de posgrado, incluso con colegas con quienes compartimos afinidades temáticas, siempre dentro del círculo con el que yo trabajo hemos querido hacer llegar el mensaje básicamente de que hoy en día necesitamos profesionales y psicólogos muy bien preparados, psicólogos que quieran y que estén capacitados para que podamos responder a este momento de transición histórica o a este momento de coyuntura política o a este momento de transformación profesional. La psicología está teniendo unos cambios importantes y en ese sentido poder construir una psicología capaz de responder a los retos y a las necesidades del mundo contemporáneo va a necesitar profesionales muy bien capacitados, muy conscientes de lo que están haciendo y sobre todo dispuestos a ampliar las fronteras de este conocimiento. Yo quiero invitar a todos los profesionales de psicología, pero sobre todo a los estudiantes que se están formando, a que nos acompañen en asumir este reto para que la psicología pueda generar un aporte más digno al mundo en que vivimos. Muy bien, doctor Mario. Esta quizás es una invitación a la corresponsabilidad y a perfeccionar mucho más esta praxis de la psicología por precisamente la responsabilidad que tenemos como psicólogos con nuestra comunidad. Muy bien, a quienes nos están acompañando en este momento les agradecemos por su tiempo, por la disposición y los invitamos a que compartan este mensaje, compartan este video si les ha resonado, si les parece interesante y dejen sus comentarios acá mismo y también no olviden seguir las redes sociales del capítulo Santander. En otra oportunidad nos veremos. Muchas gracias.